Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy, nuestra amiga, colega y máster de Venezuela, Yarelsi Vázquez, nos va a hablar de requisito 5.4 relacionada con las actividades de laboratorio, requisitos y el alcance. Adelante, Yare. Gracias, Edgar, por la presentación y por la oportunidad de compartir conocimiento por esta vía, por este ISO TV Intercontinental. Y bueno, conocimiento sobre la norma ISO IEC 17025 que es tan específica para laboratorio. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de un requisito al que llamé actividades de laboratorio, requisitos y alcance, y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, como ya se ha explicado muy bien en presentaciones anteriores, el requisito 5 de la norma ISO IEC 17025, estructura, está compuesto por 7 subcláusulas que abarcan desde la responsabilidad general del laboratorio, y legal y general, el alcance de las actividades, la estructura organizacional, responsabilidad del personal, documentación de procedimientos, responsabilidades relativas al sistema de gestión, entre otras. Bueno, esta presentación básicamente se va a centrar en el requisito 5.4, que es actividades de laboratorio, requisitos y alcance, con la finalidad de orientarlos en cómo definir esos requisitos y documentarlos para dar cumplimiento a la norma. Entonces, ¿qué nos pide específicamente el requisito? Llevar a cabo las actividades de laboratorio de manera que se cumplan los requisitos de la norma ISO IEC 17025, los clientes, autoridades reglamentarias y organizaciones que otorgan reconocimiento. Entonces podemos observar aquí que la norma persigue que el laboratorio considere los requerimientos no solo de los clientes, sino de otras partes interesadas pertinentes. Aunque ese término, partes interesadas pertinentes, no se utiliza directamente como lo hace la ISO 9001. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, deberíamos determinar las partes interesadas. ¿Pero qué es una parte interesada? Según la ISO 9000 en su versión 2015, una parte interesada es una persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión u actividad. Y si puede tener impacto en la capacidad de la organización para proporcionar productos y servicios que cumplan los requisitos, entonces va a ser pertinente. O sea, si va a tener impacto en las actividades del laboratorio, entonces va a ser pertinente y se deben considerar sus requisitos. Y si no tiene impacto, pues no es pertinente y no es necesario considerar sus requisitos. Por entonces, se deberán considerar todos los requisitos. Entonces, en segundo lugar, debemos determinar los requisitos relevantes. No serán todos los requisitos, sino aquellos que sean relevantes. Entonces, según la ISO 9000-2015, un requisito, para tener una definición aquí de lo que es requisito, es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Entonces, tendremos aquí, como dice la lámina, requisitos relativos a la calidad, requisitos legales o requisitos reglamentarios. Por ejemplo, requisitos relativos a la calidad, tendremos cumplimiento de normas ACTM para la ejecución de alguna actividad de laboratorio que requiere el cliente. Los requisitos legales son aquellos que son establecidos de manera obligatoria por organismos legislativos, o sea, dependerán del Estado también. Por ejemplo, el cumplimiento de una norma OIML. Requisitos especificados por autoridades, también empoderadas por el Estado, pueden ser requisitos reglamentarios, por ejemplo, por organismos nacionales de acreditación. Entonces, estos requisitos van a depender del laboratorio, del Estado y, por supuesto, del cliente, pues. Okay.
Entonces, lo anterior debe incluir, o sea, todo lo anterior, que es la determinación de las partes interesadas y de sus requisitos, debe incluir todas las actividades de laboratorio, ya sea realizadas en sus instalaciones permanentes, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles, o en instalaciones del cliente, que este es un nuevo requisito de la ISO IEC 17025, 17025 en su versión 2017, incluye esta posibilidad de que las actividades de laboratorio se realicen en instalaciones de cliente. Por lo que el laboratorio entonces deberá, en tercer lugar, delimitar el alcance del sistema de gestión, pero lo relacionado con las instalaciones. ¿Y por qué hago énfasis en que el alcance es en lo relativo a las instalaciones? Porque en el requisito 5.3 ya se ha determinado el alcance de las actividades bajo la ISO IEC 17025. Entonces, en 5.4 lo que se determina es el alcance relacionado con las instalaciones. La información resultante de las actividades descritas es a menudo presentada bajo información documentada. Entonces, como buena práctica, pudiéramos tener, que es bien común, la definición del alcance de las actividades de laboratorio dentro de un manual de la calidad. Y también lo que son los requisitos del cliente y otras partes interesadas, esa identificación tanto de las partes interesadas como de sus requisitos incluidos dentro del manual. Entonces aquí es importante destacar que la nueva versión de la 17025 no es obligatorio el manual, pero si el laboratorio lo considera valioso, pues entonces tiene la libertad de mantener. Y resulta una buena práctica o común incluir dentro del manual entonces el alcance de las actividades del sistema de gestión y los requisitos legales y los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas también dentro del manual. De hecho, se describen aquí en el ejemplo que coloco, hay una descripción del alcance relacionado con las instalaciones. Por lo menos en este caso, el sistema de gestión de laboratorio es aplicable a todas las actividades de laboratorio llevadas a cabo en sus instalaciones permanentes. En el manual también se pudiera, aquí no se coloca como ejemplo, pero pudiera haber un apartado en el que se describe cuáles son las partes interesadas, para quien, o sea, los resultados de identificación de las partes interesadas y también los requisitos que se cumplen. Por ejemplo, una sección en la que se diga, mira, el sistema de gestión cumple con tales y tales requisitos legales. Y con la 17025 como requisito de calidad. O con las normas ACTM tales y tales y tales para la determinación de algunas propiedades, y entonces esos serán los requisitos de calidad pues, que el laboratorio va a cumplir. Otra forma u otra salida de las actividades de determinación de partes interesadas y sus requisitos pudiera ser una matriz de partes interesadas o un listado de requisitos legales. También se pudiera utilizar la lista maestra de los documentos para identificar requisitos de clientes, legales o reglamentarios, así como se dice acá, el tipo de documentos. En todo caso, el uso de una u otra herramienta va a depender de cada laboratorio, de su complejidad, alcance, entre otros elementos. Seguimos acá. En cuanto a la delimitación del alcance relacionado con las instalaciones, también se pudiera contar con un listado de instalaciones cubiertas por el sistema de gestión, o dentro del manual de la calidad pudiéramos incluir diagramas en los que se identifiquen las instalaciones que cubre el sistema de gestión. O diagramas que no necesariamente estén incluidos en el manual, pero que en los que se identifique cuáles son las instalaciones al alcance del sistema de gestión. ¿Qué es importante tener en cuenta durante la determinación de las partes interesadas y sus requisitos? A continuación, algunas que consideré de valor, ¿no? En primer lugar, definir criterios
para determinar las partes interesadas pertinentes. O sea, el laboratorio pudiera considerar la influencia de esas partes interesadas sobre las decisiones del laboratorio al momento de determinar si una parte es pertinente o no. También es importante definir los responsables de, de la determinación de esos requisitos de partes interesadas. O sea, aquí es recomendable que se haga esta determinación de requisitos con los responsables de los procesos y también mediante el uso de métodos previamente definidos que permitan esa recopilación de la información, tales como la revisión de pedidos de los clientes o la revisión de los requisitos legales con los departamentos de consultoría jurídica o legales. Encuestas a clientes también pudiera ser una fuente de determinación de requisitos de clientes, seguimiento a las expectativas de los clientes, comunicaciones con ellos. También se debe considerar la información resultante en la planificación del sistema de gestión. O sea, todo lo que es la identificación de las partes interesadas y la determinación de sus requisitos debería revisarse en la planificación, cuando esté planificando el sistema de gestión en 8.5. Eso como un factor para que este proceso sea exitoso. Luego también tener en cuenta que las partes interesadas pertinentes y sus requisitos pueden variar dependiendo del contexto, también pueden variar dependiendo de imprevistos y por lo tanto deberían revisarse continuamente utilizando los procesos relacionados, por ejemplo, en 7.1 y a un nivel más estratégico en 8.9. Luego, a continuación, esto es relacionado con lo que es determinación de partes interesadas y sus requisitos. Y en cuanto a determinación del alcance relativo a las instalaciones, ¿qué es importante o qué considero importante al momento de hacer esta definición? Primero, mantener el alcance como información documentada. Incluir detalles sobre las instalaciones cubiertas y justificar requisitos no aplicables. Incluir justificaciones para cualquier requisito que se determine que no sea aplicable. Esto se refiere a que, por ejemplo, si el sistema de gestión no va a aplicar alguna instalación, pues entonces documentarlo y documentar la justificación de por qué no va a aplicar a esa determinada instalación. Y luego, como mencioné anteriormente, evaluar este requisito en conjunto con 5.3, ya que en ese requisito se define el alcance de las actividades bajo la ISO IEC 17025. Entonces se sugiere que ambos requisitos se definan en conjunto, pues porque los dos están relacionados con el alcance del sistema de gestión. Por último, entonces tenemos los beneficios para el laboratorio de dar cumplimiento a este requisito 5.4. Y coloqué que, bueno, que es asegurar que el laboratorio considera los requisitos relevantes de las partes interesadas pertinentes. O sea, solo lo relevante y de las partes interesadas que realmente son pertinentes. Luego, determinar los límites del sistema de gestión para ayudar al laboratorio a cumplir los requisitos y los resultados previstos. Disponer, o sea, el personal del laboratorio, de una referencia para conocer, entender, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. Y por último, tener documentos base en las relaciones con los clientes, autoridades reglamentarias, organizaciones que otorgan reconocimiento, pares y otras partes relacionadas o interesadas en las actividades del laboratorio. Entonces, hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero haber, digamos, cumplido con el objetivo colocado al inicio.